Bueno, hola a todos. Antes que nada, agradecer a Teoría 21 y a la Universidad La Salle por la invitación. Nos estábamos platicando con Cecilia y Ernesto hace unos momentos y creemos que este tipo de iniciativas pues ayudan a todo el gremio, ¿no? Desde que estamos estudiando, pues estos acercamientos hacen que por lo menos conozcamos maneras diferentes de abordar los proyectos y pues en este caso agradecidos vamos a compartir nuestra experiencia, eh, platicándoles un poco de la oficina y explicándoles 5 proyectos en el modo en cómo los abordamos. En este caso, obviamente a partir de la idea de un tema en específico que mismo Teoría 21 pues nos invitó, tenía que ver con el tema de habitar, ¿no? Y para nosotros, pues una de las palabras más importantes en lo que nuestra búsqueda pues toca es la experiencia, ¿no? Es entender a la experiencia como el elemento que en realidad fundamenta cada una de las decisiones. Entonces, el nombre para nosotros lo que significa la experiencia de habitar. Les contamos, nosotros somos un grupo de arquitectos, hoy estábamos hablando aquí Bárbara y yo, pero en realidad pues hay un equipo que está atrás que realmente consolida y fortalece las ideas y pues de alguna manera todas estas visualizaciones, ¿no? La oficina, como bien decía Cecilia, tiene más de 20 años, en donde prácticamente después de haber estudiado la carrera y estar un año fuera, empezamos en el verano del 99 y pues tienen que ver con muchísimas cosas a lo largo del tiempo, entendiendo pues la perspectiva de una oficina en Latinoamérica, en donde parte importantísima es el aprender a construir, ¿no? O sea, creemos y sabemos que todo tiene sus pros y sus contras y estar en un lugar como México invita mucho pues, al emprendimiento, por un lado, a la búsqueda, y en ese sentido hay una responsabilidad un poco de que el diseñar pues, se aprende construyendo, ¿no? Eso lo teníamos muy claro desde el principio, la oficina empezó construyendo, así lo hice yo hace más de 20 y tantos años, y desde que Bárbara está, ella también estuvo mucho tiempo en obra, y eso significa mucho de saber tomar decisiones en el momento del proyecto. Pero bueno, aquí estamos los que somos. Hoy en día la oficina ya no construye, digamos que por el hecho de la distribución de cómo están ubicadas las oficinas y los proyectos que tenemos, pues pasó a un momento en donde el proyecto es como la base nuestra, pero tenemos un extenso, o sea, nosotros no creemos que el proyecto acaba en el momento en que le entregas esto al cliente, sino el proyecto acaba en cuanto se acaba pues el objeto construido, ¿no? Entonces, tenemos una continuidad muy fuerte del proyecto en la obra y seguimos muy pegados, ¿no? De alguna manera. Queremos hablar un poquito de ciertas bases. Desde muy pequeño, pues la relación, nosotros nacimos en México y la relación que existe o que existía en su momento con el sur de la ciudad fue muy importante, ¿no? Son cosas intuitivas que se te quedan y que cuando pasa el tiempo te das cuenta que recurres a ellos, ¿no? Este sur de la ciudad, un poco relacionado entre la parte del Pedregal y toda esta accidente de lo que significa el suelo, la piedra, la lava. Recuerdo que siempre dejó ciertas cosas, ¿no? El cómo la arquitectura se adaptaba a la topografía de distintas maneras, esta relación con el suelo. Pero también había esta otra parte del sur de México, en donde también hubo muchas vivencias, que tiene que ver con la parte de San Ángel, Chimalistac, en donde veíamos estas casas que van al límite de la calle y que te enseñan una manera un poco más introspectiva de relación del espacio con su territorio. Cuando estábamos en la carrera, esto estoy hablando de los 90, principios de los 90, había, había posturas, ¿no? Había ciertas, no estaba en boga el Internet tan fuerte como hoy lo tenemos, no existía esta herramienta así, eran los libros, y básicamente había arquitecturas que nos empezaron un poquito pues a hacer reflexionar, ¿no? Y entendíamos que había propuestas con
poco bases distintas, ¿no? Mientras del lado izquierdo tenemos esta foto de Richard Meyer, en donde había este cuestionamiento de siempre esta arquitectura blanca en todos los lugares, no importaba en dónde estabas, ¿no? Y donde había una serie como de búsqueda un poquito más obsesiva tal vez. Por el otro lado existía una búsqueda un poco más inquieta, ¿no? Estaba Renzo Piano haciendo edificios con temas muchísimo más específicos, entendiendo pues que los lugares donde estaban y los programas, las actividades que se llevaban en los edificios, pues eran muchísimo más específicos. Entonces, esto marcó definitivamente un punto de partida importantísimo en la oficina, ¿no? El hecho de sentirnos un poquito más orientados hacia no definirnos tanto con un estilo específico. Entre la carrera y el viaje que hubo de la oportunidad de ir un año a estudiar Italia, el cine fue también un momento importantísimo, ¿no? El estudiar a directores como Malick, como Tarkovsky, como Bergman, como Kurosawa, entender que la arquitectura estaba hecha de tiempo, ¿no? Y que sobre todo hay una palabra que nos gusta mucho, que es momento, ¿no? Y siempre cuando estamos diseñando, estamos pensando en el momento en que va a transcurrir en el espacio en el que estás pensando. Entonces, el cine sí ha sido también una base muy importante en nuestra búsqueda. Ese año en Italia fue importantísimo, dos escuelas muy claras, en dos clases muy específicas, donde otra vez hablaban mucho de la relación del territorio con la arquitectura y sobre todo también de toda esta cultura tecnológica del saber cómo construir, ¿no? Todo esto nos fue dejando. 2008 hubo la oportunidad de dar clases en el Tecnológico de Monterrey, de aquí de Querétaro. Estuvimos 4 años dando clases. Ahí es donde conocí a Bárbara y eso obviamente cambió muchísimo la historia de la oficina. Y empezaron estas inquietudes, inclusive el curso de proyectos se orientó mucho a estudiar estas 3 variables, ¿no? Hacer un profundo análisis del lugar, hacer también un profundo análisis del espacio y sus relaciones, y también de esto que es la materia, ¿no? Finalmente sabemos que esto, pues tenemos la gran ventaja los arquitectos de que nuestros sueños se materializan y de ver, pues, con qué está construido las cosas. Entonces, esto nos ayudó muchísimo a estructurar también la oficina, ¿no? De tal manera que cada vez que empezamos un proyecto, siempre nos vamos a hacer estas 3 preguntas y se las hacemos al cliente, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Y pues básicamente entramos a un discurso en donde lo que tratamos mucho es de darle esta potencia al lugar, darle esta unicidad al cliente, o sea, el hecho de que son específicos, y pues nos movemos muchísimo más por la curiosidad que por perfeccionar un tipo de estilo, ¿no? O sea, nos mueve más el poder analizar un lugar y qué características tiene este lugar, qué métodos constructivos existían, qué tipo de materiales tenemos a la mano, cómo vive el espacio, la gente dependiendo de sus rutinas, etcétera, etcétera, para poder realmente hacer proyectos que tengan que ver más con un sentido de una búsqueda que de un entendimiento inmediato, ¿no? Empezamos la oficina haciendo como todos, casas habitación, algunos temas de escuelas. En estas primeras búsquedas se nota un poquito toda esta intención pues de jugar con las relaciones espaciales, de tratar de entender a la materia y cómo se iba a construir, y de esas relaciones un poquito con el lugar. Actualmente, sobre todo después de la pandemia, tenemos la gran ventaja de que estas casas ahora están en lugares pues un poco, por así que espectaculares. Entonces, la relación ya se convierte un poquito más en una relación extrovertida, en una relación del paisaje, del mar, del bosque, del árbol, a diferencia de lo que pasaba en los primeros años, que era un tema más metropolitano, no más de la ciudad. Estamos haciendo proyectos de hotelería en donde el cuestionamiento también tiene que ver con este modo de habitar, ¿no? De habitar otra vez el tiempo. Aquí es súper importante una primera impresión, es súper importante saber que a lo mejor es one shot en tu vida y viste la experiencia esta única vez. Entonces, todo esto pues, nos va haciendo cuestionamientos, ¿no?
Estamos también interesados en trabajar en el proyecto colectivo, en la vivienda desde el DF hasta viviendas de playa, algún proyecto en Costa Rica, en donde lo que nos interesa es no solamente entender ya el espacio habitado, sino entender que dentro de ese diseño hay un espacio colectivo y que el usuario se relaciona con los otros usuarios y estos a su vez con su exterior, ya sea un entorno natural o ya sea la ciudad. Y finalmente, también estamos muy interesados en proyectos públicos, en donde de manera, ahora sí que más específica, el uso no es tan cotidiano, no es tu uso, es más, más atípico, ¿no? Es ciertas veces en tu momento vivirás estos espacios. Entonces, todos estos cuestionamientos tienen que ver un poquito con lo que los hablábamos de lo del cine y entender cómo se viven los espacios en el tiempo. Y finalmente, cada vez que nosotros platicamos con un cliente y cada vez que vamos a presentar un proyecto, siempre recordamos esto, ¿no? Nuestra intención es diseñar a partir del análisis de las experiencias. O sea, creemos que el objeto es una consecuencia de poder analizar estas experiencias. Y un poco como nos relata el libro de Giovanni Palasma de Habitar, ¿no? Que dice que podrás no recordar exactamente la distribución de la casa ni la fachada en sí, ¿no? Pero sí recuerdas mucho la sensación de luz, de oscuridad, ¿no? Del paisaje, de ese espacio, si era cálido, si era acogedor, ¿no? Y convertir esos espacios en lugares auténticos y únicos, ¿no? O sea, como que el proceso de pensamiento para nosotros tiene mucho mayor impacto emocional, ¿no? La acción o la experiencia que el objeto en sí, ¿no? Es decir, el acto de cómo te acercas a la casa, cómo la transitas, cómo la encuentras, que más que la fachada, ¿no? El acto de cómo entras y no la puerta en sí, o qué ves a través de la ventana y no la ventana en sí, ¿no? Entonces, todas estas expresiones que provocan emociones en el proceso de pensamiento de la oficina son como base, ¿no? Entonces, pues, llega Casa Cova, al final de cuentas, nuestro primer proyecto en Puerto Escondido y en sí en playa, ¿no? Entonces, pues completamente diferente a atender a una casa pues que está en la ciudad, con todos estos elementos urbanos. Entonces, encontrarnos con un espacio virgen fue como experiencia primera y única, ¿no? Al principio, y entonces fue importantísimo para nosotros. Entonces, bueno, analizando un poquito las condiciones del sitio específicas, encontrábamos al sur, ¿no? El Pacífico, el mar, y en la parte norte la sierra, ¿no? Y entre ellos existe un cuerpo de agua que es la laguna, ¿no? Es un terreno al final muy largo y muy profundo. El terreno en sí era plano, está esta poca vegetación que en sí no es muy alta, es bastante bajita, y pues tiene como ciertos colores ocres, ¿no? Un poquito como semidesértico. La profundidad de la playa es muy poca, es decir, está muy próxima a la playa, hay poca arena y de manera inmediata nos encontramos el mar, ¿no? Y después, pues, es un mar muy específico, es un mar muy duro, simplemente es para surfistas, la ola es completamente grande, incluso el ruido es importante, es mucho estruendo el que hace cuando cae la ola, y entonces pues también saber atender que era pues, un mar mucho más contemplativo que activo en sí. Y bueno, nuestro recorrido en análisis en Oaxaca y en Puerto Escondido, pues una de las referencias que más influencia tuvieron dentro de este análisis fueron Mitla y Casaguaro, ¿no? La fuerza que en sí que tiene el muro en la arquitectura mexicana y en Oaxaca en sí, pues, que en realidad no solo nos sirve para contener, sino también para dirigir. Y pues, de cierta forma para el proyecto era importante pues, enmarcar y dirigir la vista en un poco como un homenaje al mar, que es tan importante igual, ¿no? También nos encontramos con estos espacios que son las cámaras de Mitla, en donde pues, los muros se vuelven también contenedores de espacios, ¿no? Y pues, nos hablan de la importancia de la proporción, de la expresividad, nos hablan de textura, ¿no? Entonces, pues también era importante esta relación con el proyecto. Y al final, pues bueno, entender estos nuevos materiales locales y sus posibilidades, ¿no? Que encontramos en la arquitectura local, este nuevo material que es el hueso de palma, que al final ellos lo utilizaban mucho de repente como muros o como parte de contención de sus casas, y también es parte de lo que queda un poquito de la palma y de la palapa que usan mucho en la arquitectura local. Entonces, también nunca habíamos diseñado una palapa, ¿no? Entonces había como pues,
fue muy importante en el proceso la relación pues, con el artesano, con el palapero. O sea, fue un proceso como súper bonito y muy interesante de entender qué posibilidades teníamos, cómo se podía estructurar, y demás, como para poder entre los dos hacer un trabajo fuerte de relación con el artesano y lo hecho a mano, ¿no? Y entonces, bueno, hablando un poquito ya del proyecto en sí, teníamos que entender que era un programa muy extenso, ¿no? Eran dos familias que querían convivir en esta casa de fin de semana y de vacaciones, en donde pues cada uno quisiera tener como una parte de su casa privada y en sí tener ciertos espacios comunes que los integraran, que los relacionaran entre los dos, ¿no? Entonces, una de las primeras como estrategias al proyecto fue acercar la casa lo más que pudiéramos al mar, para poder tener como mucha cercanía con él, ¿no? Después, pues, la estrategia de tener estos muros muy largos, de cierta forma ordenaban los espacios y enmarcaban las vistas al mar, y al final, pues, generar y provocar este movimiento entre ellos para lograr que cruzara la ventilación y generar espacios frescos en la casa, ¿sí? Otro de los elementos importantes en el desarrollo del proyecto era integrar estos patios, ¿no? Que, por ejemplo, en algunos momentos del proyecto, estos patios son vestíbulos que te llevan a las habitaciones. En otro momento, por ejemplo, en las dos habitaciones que quedan detrás, que no ven al mar, son patios privados que también te generan una experiencia distinta a los que ven al mar. Y en algunos momentos, que en la parte de atrás tenemos toda la parte pública o la que compartían las dos familias, se convierten en, o sea, en extensiones de los espacios interiores, ¿no? Entonces, son algunos patios, pues, momentos de pausa, de encuentro, donde te puedes sentar un poquito en sombra, leer y demás. Entonces, como que el patio era un elemento fuerte para el proyecto, para generar primero vestibulación, espacios de experiencia y la parte del cruce del aire, ¿no? Que también era importante. Una de las cosas que no se me olvidó platicarles era el tema, hay una cosa como muy específica que pasa en Puerto Escondido con el mar, que es hace mar de fondo, ¿no? El tema es que en algunas épocas del año el mar sube demasiado de nivel, por lo que una de las estrategias fue elevar la casa para evitar que sufriera de algún tema de inundación. Y en la sección se puede leer muy bien eso, y al final en la parte central hay una alberca muy larga de 20 metros que es programática, ¿no? A veces tiene terrazas, a veces suceden espacios más de convivencia, y entonces la alberca es como un momento importante y fuerte de la casa, ¿no? Y entonces, en términos materiales, pues la selección de que fueran muros de concreto, pues la primera es entendiendo también que es un material que nos ayuda muchísimo a mantener fresco el espacio. Al final eran muros muy largos, entonces nos ayudaba mucho a que el concreto fuera enduelado y no con la cimbra, o sea, la cimbra enduelada para evitar que fuera como buscar la perfección, sino más bien que fuera y le diera bastante textura al lugar. La utilización de la palapa, que es una palapa muy larga, ¿no? De 30 metros por 9 de alto, que era el espacio que conjunta los dos brazos de los espacios privados, y es un espacio donde pues, pasas la mayor parte del tiempo. Entonces la experiencia de este momento era importante para el proyecto. Sí, un poco como lo que decía Bárbara en relación pues, al pensamiento de Juhani Palasma, pues lo que nos interesaba en estos momentos, por ejemplo, es cómo accedes a la casa. Entonces, aprovechar que esa escalinata, que finalmente atendía también un tema técnico, como era el protegernos del mar, pues que fuera un tanto una ceremonia para poder subir a este espacio. La casa es muy clara, o sea, tiene dos accesos porque eran dos familias, ¿no? Entonces va generándose la arquitectura a partir de las cosas específicas del proyecto. Creo que uno de los aciertos para el proyecto fue en los muros que vienen paralelos al mar, que en teoría pues, son los únicos elementos que no permitían el flujo del aire. El haber hecho estos pequeños huecos dentro del muro sí generan una experiencia interior, o sea, térmica muy agradable. Entonces creo que eso fue uno de los aciertos, ¿no? Entonces, bueno, este es el momento de la palapa, en donde de cierta forma, pues la altura y lo largo es de cierta forma una experiencia como, pues que provoca emoción, como es un poco monumental, y es donde, pues, la mayor parte del tiempo las familias conviven aquí. Y es el espacio central, en donde todo el tiempo está enmarcando al mar y la parte de la alberca que se desarrolla a lo largo de todo el terreno. Estructuralmente es muy clara, o sea, finalmente hay dos vigas
que se recargan sobre toda esta proyección de muros paralelos que organizan los espacios, y la palapa con 30 metros de longitud se recarga sobre estos muros paralelos. El concreto también creo que nos ayuda bastante a través del tiempo, evitar el mantenimiento y como el envejecimiento digno, ¿no?, del propio material. Aquí se alcanzan a notar estos como volúmenes, que también hay mucho juego volumétrico dentro de estos patios que vestibulan a las habitaciones, en donde estos son espacios de regaderas al aire libre, que también es una experiencia importante en la casa, el bañarte, ¿no?, el ritual del bañarte. Y en las dos habitaciones principales se generan estos, o sea, hay un cambio de altura y tienen esta parte de textura del hueso de palma. Son momentos íntimos de los patios de diferentes características, un patio que es vestíbulo, un patio que es remate, un patio que es zona de descanso y finalmente un patio que ya se relaciona directamente con el paisaje. Porque al final pues la casa buscaba como mucho este equilibrio entre lo moderno y lo tradicional, ¿no?, en sus técnicas. Obviamente se buscó, esto también cabe mencionar que creemos que los proyectos pues llegan a sentir o llegan a tener cierta parte de éxito en la medida que hay una gran comunión con el cliente, ¿no? O sea, desde el principio pues veíamos que la potencia que tenía la organización espacial a través de los muros paralelos iba a ser mayor si utilizábamos pocos materiales, ¿no? Entonces, el concreto, la palma y la parota son como los protagonistas un poquito del, del proyecto. Las experiencias de las habitaciones principales. Y finalmente mientras que a la parte norte del proyecto nos relacionamos con el suelo a través de la escalinata, a la parte sur hay unas extensiones del talud en donde la playa prácticamente se extiende hasta los muros y entra a la casa a través también de esta planta que es totalmente endémica, que es la tortuguilla. Entonces, esto fue una experiencia súper bonita. Como decimos, nuestra primera casa en playa, que nos dejó muchísima reflexión y que obviamente también pues, fue por esta pues gran simbiosis que hubo con el cliente. Les vamos a contar otro proyecto que es Aira, que es un proyecto muy bonito y muy importante para nosotros. O sea, aquí no solamente participamos en el tema del proyecto, también participamos en la construcción, o sea, fue de nuestras últimas obras, y también participamos como desarrolladores. Entonces, eso nos ayudó también a tener una mirada que normalmente no es tan común, ¿no? Luego nos echan la culpa a los arquitectos de que finalmente hacemos lo que queremos y dejamos de lado un poco ciertos temas constructivos o técnicos o ciertos temas económicos y de negocio, ¿no? Entonces, en este caso, hubo esta mirada tripartita que nos ayudó muchísimo. Estábamos hablando del norte de la ciudad de Querétaro, en la carretera que lleva hasta San Luis Potosí, Monterrey y la frontera, y es una zona que en los 70s fue desarrollada por un master plan de Legorreta para hacer una zona de viviendas campestres, terrenos muy grandes, pero que con el paso de los tiempos se volvió industrial, ¿no? O sea, del lado derecho vemos, estos son fotos de hace más de 10 años, en donde vemos cómo empieza una vivienda más colectiva por un lado y también temas tanto industriales como comerciales. Nosotros estábamos justamente en una callecita que está aquí había empezado un desarrollo de unas casas privadas y esto era un hotel y así llegamos. Teníamos en la parte sur del proyecto, aquí se ve una mancha blanca que es nuestro terreno, que era algo profundo, 27 por 86 metros, y al sur teníamos digamos que una reserva, un paso de Conagua, ¿no? Entonces, nuestra única accesibilidad era a través de esta callecita y sabíamos que venía el proyecto de un hotel, también del lado derecho, y del lado izquierdo unas canchas deportivas, donde había pádel, fútbol y algunos locales comerciales entendidos para toda la parte del deporte. Era nuestro primer proyecto también de departamentos y lo que tratamos de hacer fue sabíamos que era en Querétaro en esos momentos, estamos hablando de 2015, había empezado un boom del tema vertical y entendíamos que era el único edificio en ese momento que iba a manifestar cierta verticalidad. Eran 13 niveles y lo que queríamos era una pieza muy sencilla. Nos acordamos de estas esculturas que son súper bonitas, muy expresivas, muy sencillas de Noguchi, en donde hay una abstracción de la forma, pero después la textura tiene mucho que ver y también la manera en cómo
medio se labran ciertas cosas en la piedra que ya la hacen un poco más expresiva. Teníamos cerca minas de donde sacan tepetate, en donde los colores nos llevan mucho a la tierra, y este es de hecho el lugar en donde estamos. Entonces también creímos que el hecho de contar, o a lo mejor de proponer una estructura de concreto, nos iba a llevar a un edificio, pues, que tuviera un poquito más de suavidad, ¿no? Con el contexto. Iba a ser el edificio alto, por un lado, y además el edificio, el único en la zona, en el tipo de programa, ¿no? Entonces, tratamos con esta torre de ser expresivos, obviamente dentro de un desarrollo de una geometría compacta para también cuidar el tema de lo económico. La fachada es totalmente estructural, tenemos solamente un core central y una fachada que es estructural, no hay columnas entre ellos, y nos permitió un poco perforar y llevar en los espacios importantes la fachada un poco para atrás, porque teníamos pues las 4 orientaciones, ¿no? Entonces había que atenderlas de alguna manera. Nos acordamos un poquito de todos estos temas que conocemos de Chillida, donde pues, lo importante es la acción que haces con la pieza para excavar. Y finalmente esta es la escala del proyecto, ¿no? Del lado izquierdo vemos cómo está en primer plano el hotel que ya existía de 6 niveles, el nuevo hotel que se estaba construyendo, y a la derecha un edificio largo, bajo, de 2 niveles, que era el de los locales comerciales de la zona deportiva. Entonces, esta era básicamente pues la expresividad que tenía verticalmente en relación con la ciudad. Entonces, una de las primeras cosas que también tomábamos en cuenta fue pues, que no queríamos un edificio a la calle, o sea, finalmente no era un tema tan urbano, estamos hablando de una zona más suburbana, y si lo vemos en el plano del lado derecho, aquí vemos la calle, vemos que el hotel se sitúa en forma de L, el segundo hotel, y el otro también venía pues casi pegado a la calle. Al fondo venía esta privada donde hay 76 casas, y este era la configuración de la zona deportiva. Entonces decidimos echar la torre para atrás para no ser tan invasivos con la calle, que aquí lo vemos en el proyecto, para poder generar un poquito esta pues como no, o sea, si de por sí en la calle ver un edificio de 13 pisos, pues por lo menos que estuviera un poquito echado para atrás. Y además, con esta acción también se consiguió el poder tener un patio público que fuera el primer momento de encuentro entre las gentes, ¿no? Cuando se encuentran, cuando van llegando, cuando van saliendo. Entonces, aquí lo vemos en sección. El proyecto excava 2 niveles, la mecánica de suelos nos mandó a eso y pudimos hacer los estacionamientos subterráneos. Y entonces el primer punto de encuentro está en esta plaza. Hay un segundo momento que es un salón de eventos que aprovecha la restricción del edificio, teníamos restricciones laterales, y entonces genera un espacio en donde puede haber eventos protegidos por estas pérgolas y estos árboles. Había un momento debajo en la torre para poder generar una alberca con la relación con un jardín, y también pues tratamos de aprovechar el roof garden para la quinta fachada, porque toda la zona de la vivienda del master plan que les decíamos de Legorreta, pues es una zona muy arbolada en Querétaro, que realmente es como un pulmón. Estas son un poco relaciones con estos espacios exteriores. Y finalmente también una cosa importante dentro de entender la habitabilidad de un espacio colectivo, son aquí 35 departamentos, lo que tratamos de hacer es también generar ciertas variabilidades. La torre, en el esquema que ven abajo, se ve en el punto negro, es pues el core central, y tenemos departamentos más grandes viendo al sur y departamentos más chicos viendo al norte. Entonces hay varios tipos de departamentos que se van desarrollando a lo largo del proyecto. Hay uno de 2 pisos y hay estos penthouse, ¿no? Como en este caso. Entonces van un poco también atendiendo a las fachadas norte-sur. Y interiormente, si creíamos, Querétaro es un lugar que con el paso de los años es caluroso en verano, o sea, ya llegamos a temperaturas de 35, 36 grados. Entonces, el atender temas como el remeter las fachadas fue súper importante y marcar ciertas vistas. También parte de la estrategia, ¿no? Del edificio, en el momento en el que se notan estas como grietas intermedias, también nos ayudó para ventilar toda la parte de servicios, que luego en algunos edificios, ¿no? Siempre salen a la fachada. Entonces esa también fue una de las. Perfecto.
Después, pues, viene Hotel Tara, ¿no? Consistía en la intervención en una casa pues, neocolonial de principios de 1900, en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Está justo enfrente del Jardín del Guerrero, que es al final uno de los espacios públicos como más importantes de la ciudad. Y la casa es la casa de la abuela del cliente, que bueno, el cliente después fue parte del proyecto porque él colaboró con toda la parte de diseño interior. Entonces, bueno, aquí está un poquito el zoom, la parte del jardín y de la casa que en realidad va, ¿no? O sea, engloba 3 calles y son 3 calles importantes a la ciudad, ¿no? Entonces nos encontramos con una construcción de un solo nivel. Nos encontramos que la casa tenía como 2 patios, uno el que daba a la calle, que era en realidad fungía como garage de la casa, y con un patio interior que era pues una escala mucho más chiquito, que te llevaba simplemente con una pequeña escalera a la parte de servicios de la azotea. Y en la parte interior, digo, había como cualquier casa, un poquito del centro, los espacios de sala, comedor interiores, que algunos daban a la calle, y un gran corredor que te llevaba a algunas habitaciones. Las proporciones de las casas eran súper bonitas, ¿no? Teníamos techos altos, teníamos una fachada muy larga y teníamos estos 2 patios, uno en un extremo y uno en la parte central. Sí, que para el proyecto al final era fundamental como respetar la estructura original de la casa y más bien potencializar estos espacios vacíos, ¿no? Para convertirlos en patios en lugares de encuentro del mismo hotel y espacios que pues al final nos ayudaran a unir como la preexistencia de la casa con la nueva intervención. Entonces, pues parte de las primeras decisiones o estrategias que tomamos en el proyecto fue trabajar las preexistencias, ¿no? Y en eso había como 2 acciones principales. La primera fue desnudar los muros de los patios para dejar ver un poquito pues, los procesos constructivos, ¿no? Que había originales, ¿no? Sus colores originales, sus procesos originales. Y la segunda era rescatar las tejas que quitamos de toda la parte de la cubierta inclinada que fungía un poquito como techo para la parte de los coches. Y decidimos entonces utilizarlos en algún momento importante en el proyecto, que de hecho nos ayudan a esconder esta parte aquí, que son los cuartos de máquinas de la alberca, ¿no? Y que al final fue un elemento que le da como mucha identidad al hotel y mucha fuerza, ¿no? Entonces, la casa en planta baja organiza 6 habitaciones que están en el perímetro, que son sobre la calle Guerrero y sobre la calle 16 de septiembre, y enmarca lo que Bárbara está diciendo, la potencialización en temas de texturas de proporciones de espacio, del espacio más público del hotel, que es el patio de la alberca, y un segundo patio que ahora iba a ser el distribuidor de 5 habitaciones nuevas que se generaban en el roof garden. sí. La parte de las 6 habitaciones fue pues, utilizar un poquito los espacios que ya existían en la misma distribución de la casa y entonces en un segundo nivel albergar estas nuevas 5 habitaciones, remeterlas para no llevarlas a la fachada, ¿no? Y no hacer ninguna intervención y también de cierta forma generarles privacidad. Había una restricción muy importante que tenía que ver que no podíamos elevar más de 1,5 metros la construcción, entonces por eso tuvimos que remeter y mandar las habitaciones hasta la parte de atrás, pero lo que sí se hizo y fue un gesto muy importante en el proyecto fue que este corredor, que es el distribuidor de cada una de las habitaciones, se elevara 1,20 metros por encima de la azotea, escondiendo todo el tema de las instalaciones y generando un jardín, ¿no? Era muy importante, cuando estamos parados en este punto, tenemos 180 grados de visión súper bonita de lo que son cúpulas de la ciudad. Entonces, si elevábamos, realmente podíamos llegar a esa altura y poder tener esta vista. Al final también el hecho de tener elevado este deck generaba que estas terrazas de las habitaciones se hicieran mucho más privadas, ¿no? Estábamos a un nivel distinto. Bueno, aquí está un poquito en tema de sección y la fuerza que tienen los espacios vacíos en los patios en el proyecto. Entonces, pues era súper importante potencializar como estas texturas, tanto las existentes como los nuevos muros que generamos con rescatar toda esta parte de las tejas, en la alberca.
Aquí se puede leer perfectamente que los dos patios son como los momentos en donde el proyecto en donde conviven lo existente con la nueva intervención, con estos muros que ya existían, ¿no? Entonces un poquito de esa parte de la ciudad. Obviamente para nosotros es importantísimo el vínculo estrecho con el paisajista, ¿no? Y en ese sentido, estas fotos, entendiendo que fueron cuando el hotel abrió, pues se generan unos jardines que estaban pensados que posteriormente, ahorita lo verán en las fotos, tuviera muchísimo más fuerza este espacio. Pero por lo menos aquí vemos las dos estrategias que hablaba Bárbara, ¿no? El desnudar los momentos constructivos de la construcción y por otro lado, reutilizar materiales que nos encontramos. El piso de todo el proyecto es una cantera tenemos una canterera muy fuerte en Querétaro, muy cerca, y entonces trabajamos con los artesanos para crear ciertas texturas interesantes en la proyección del piso. Y al final la decisión de hacer la intervención nueva en la parte de la azotea, de utilizar la herrería, fue como un poco la reinterpretación de las herrerías que utilizaban en las ventanas de las casas del centro histórico. Y entonces, bueno, con esta nueva intervención también el juego nos permite como juegos interesantes de sombras, ¿no? En el suelo, en la parte de las terrazas de las habitaciones. Este es un poquito ese medio respeto, pero al final de cuentas también la posibilidad de un diálogo entre dos épocas. Arriba está el deck, del lado derecho podemos ver este deck, que en principio pues todavía la vegetación estaba ahí apenas manifestándose, y del lado derecho pues podemos ver estas especies de terrazas un poquito más privadas, ¿no? Y este es un momento muy bonito del proyecto, es la unión entre las dos partes. Al final, pues, el verde sí fue un elemento compositivo importante en todo el proyecto, ¿no? Entonces, estas son fotos más recientes, ya vamos a poder empezar a ver un poco lo que empezó a hacer la vegetación dentro de los espacios. Que al final, pues el sol de Querétaro también es fuerte, ¿no? Entonces ayuda a suavizar muchísimo esa parte. Y en general, en la parte interior, pues optamos por hacer simplemente colores neutros, ¿no? En sus pinturas y demás, y más bien lo fuerte fueran las texturas, tanto la nueva como la preexistente ya trabajada. Exactamente. Ahí el momento íntimo de los patios y por otro lado un momento un poco más extrovertido que es el deck, que puede tener estas relaciones con las cúpulas, ¿no? Aquí está lo que dice Bárbara, o sea, del lado izquierdo vemos un baño, respetamos enteramente toda esta talavera que ya tenía un trabajo muy delicado, y empezamos pues, a también manipular ciertos espacios en donde antes había una regadera, ahora había una jardinera. También se creó estas estrategias de las ventanas, en donde pues fueran también tipo más bien casona, pero con elementos contemporáneos, ¿no? Desnudar los muros y tener esta relación un poco más extrovertida de los materiales. La casa, al final escogimos un tono muy neutro, respetamos enteramente el rosa de la cantera, de la cantera original, y genera una fachada de proporción muy bonita, ¿no? Es un tanto, es como un tema en donde el descubrimiento está una vez que cruzas la puerta. De aquí nos vamos ahora a un proyecto que estamos en construcción, que es de nuestros proyectos más, pues ahora sí que más consentidos en la oficina. Esperemos que este año ya, ahora sí por fin lo estemos terminando. Es un proyecto en la sierra, a 2 horas de aquí de Querétaro, en la Sierra Gorda, que es Reserva Natural de la Biosfera. El proyecto es súper bonito, es topográficamente impresionante. Tenemos 4 tipos de vegetación dentro de las 8 hectáreas y tenemos este tipo de cosas, ¿no? En la parte más alta del proyecto es un bosque conífero, pero de repente en las partes más bajas tenemos encinos llenos de musgo, en donde podemos tener esta dualidad de que llegas en la mañana y está totalmente nublado y de repente a las 12 del día ya se despejó por completo, ¿no? Entonces tenemos estos medioambientes, tenemos este tipo de pendientes, o sea, pendientes con mucha inclinación, y lo que queríamos también era un respeto brutal pues, por el lugar, ¿no? El lugar es espectacular, entonces ahora sí que hacer gestos que acompañaran a este desarrollo. Nos acordamos mucho de un proyecto que de Noruega, en donde lo que estaba muy interesante aquí era que al manejar el tema del claroscuro,
sea, teniendo espacios que manejaran cierto tipo de oscuridad, entonces engrandecían la naturaleza. Aprovechamos también la situación de los materiales del lugar. En los únicos 2 momentos en el proyecto donde hacemos ciertos gestos de excavación, que son en el lobby y en el comedor, utilizamos toda esta tierra para poder hacer adobes, utilizamos la piedra del lugar para hacer los muros de contención, y finalmente en las 7 cabañitas lo que sí se decidió fue puntualmente trabajar en estructura de herrería para que fueran pocos los momentos ahora sí que de invasión o de intervención en el terreno, y después trabajar con la madera de oyamel que está ahí en la zona, a través de texturas como el tejamanil, o quemándola un poco para, pues, un poquito pasar, mimetizarnos en el paisaje, ¿no? El proyecto es, como les decíamos, en 8 hectáreas. Los puntos verdes son los 2 espacios públicos, hay un lobby y un comedor, y alrededor de ellos, en temas topográficos, se van instaurando estas 7 cabañas, que lo que tratan de hablar es de momentos. Sí, otra vez, de puntos específicos y diseños específicos dependiendo de la vista y la topografía, pero siempre manejando los mismos momentos, ¿no? Cómo entramos, qué pasa en nuestra entrada cuando llegamos, qué pasa en la zona donde vas a estar un rato, qué pasa en la zona de dormir, en nuestra gran terraza como relación con el contexto, y obviamente en el baño, en una conexión también con la naturaleza. Y se van, pues ahora sí que desarrollando en sección de maneras muy distintas, ¿no? Entonces estos son los renders de trabajo de las diferentes 7 habitaciones que se van conformando, y estos son, pues, estados actuales de cómo la estructura se va relacionando con el contexto y cómo va integrando los árboles. Finalmente, ya para acabar y ya no echar más choros, les enseñamos un proyecto que es muy bonito, no se construyó, pero es un concurso que habla mucho de lo que les queríamos decir, de cómo habitar el espacio, entender los momentos de los espacios, entender las experiencias y entender lo específico que puede ser la información que un lugar te da. Es un concurso que hicimos en Latvia, en Letonia, para hacer un hotel spa centro comunitario. En esta parte de Europa es bosque tremendo, con la particularidad de que en el lugar había un laguito, y que al sur de la parte del proyecto podíamos relacionarnos con el lago, mientras que 360 grados con el bosque. Entonces, estos son poco fotos del lugar. Era específico del concurso saber que se trabaja con un material que se llama Blue Clay, que son, hacen terapias, ¿no? Hacen con esta arcilla, hacen terapias, y también pues hacen productos, ¿no? Entonces, entender que teníamos esto en el lugar y que hay una relación pues muy fuerte, como sucede en los países escandinavos y en el norte de Europa, con el abeto, que es la madera del lugar, pues, como potencial elemento constructivo. Entonces, esta relación del color azul y el color del abeto nos llamaba mucho la atención, y había en la zona ciertas arquitecturas más, digamos que rurales, donde estaban hechas con paja. Entonces decidimos hacer un edificio enteramente circular. Este es el agua, el bordo de agua que teníamos a un lado. Y entonces el edificio circular responde a pues los 360 grados que tenemos de bosque. Entonces tenemos un acceso en la parte del círculo, se genera todo un patio interior para eventos comunitarios, para momentos en donde la gente se reúne, y del lado izquierdo se va relacionando la parte del spa. En el fondo está la parte del hotel y del lado derecho el centro comunitario. Entonces, lo que va pasando es que este edificio de cubiertas inclinadas por el tema de la nieve se va acercando al mar, pero también va generando un tema comunitario en el centro. Decidimos hacer este edificio circular y llenarlo de pura paja para que también se contextualizara con las construcciones aledañas. Y nuestra propuesta estaba en mezclar esta arcilla azul para hacer elementos y los muros que escondían los espacios servidores, pues hacerlos con esta materialidad y armonizarla con el abeto en todo lo que tenía que ver con la cubierta, y una celosía que conecta al patio interior. Estos son un poco parte de las experiencias. El patio del hotel, y esto que era el patio de verano, donde podían suceder actividades, o en invierno.
Y pues bueno, esto es un poquito nuestra, pues parte de nuestra práctica. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por interesarse por lo que estamos haciendo.